Carolina Olano, pasamos de una complejidad a otra. Una complejidad distinta. Es una complejidad que tiene que ver con las dificultades cotidianas que tienen que ver con la clínica y con esta peculiaridad que tienen los trastornos funcionales, alteraciones funcionales, que tocan todos los mecanismos inmunológicos, inflamatorios, lo emocional, todo con un enorme desafío por la prevalencia. Así que te escuchamos, a ver si... Además, a ver qué hacemos. Después de hablar de El Salvador, es tu compromiso, así que vamos a ver qué podemos hacer. Pero yo quiero agradecer a las autoridades de AICE, a su presidente, el doctor Ibai, a los coordinadores, el doctor Tano, el doctor Ifeco y por supuesto a vos, Juan, por la coordinación de la mesa, para hablar de las guías de la WGO en este actividad. Y bueno, lo que uno podría preguntarse es ¿para qué sirven las guías? Si las guías sirven en realidad. Y bueno, creo que sí sirven para esto, por lo menos para no sentirse completamente perdido como este colega y tratar de tener un estándar, algo en lo que nosotros podamos basar nuestra práctica clínica. Y entonces, cuando uno habla de guías de la práctica clínica, uno podría definirlos como un conjunto de recomendaciones que están diseñadas para ayudar a los profesionales, pero también a los usuarios. Esto es bien importante porque nosotros sabemos que hoy por hoy los usuarios definen o deciden, junto con el médico, el diagnóstico y tratamiento a seguir, y por lo tanto es importante que conozcan también las guías que están disponibles para su patología. Esto con el fin de seleccionar, obviamente, el diagnóstico y la terapéutica más adecuada que vamos a realizar, y todo esto en una sola condición específica. Nadie pretende hacer guías de toda la gastroenterología de una sola vez. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué que se crea? ¿Qué es lo que lleva a crear una guía de práctica clínica? Y la variabilidad es lo más importante. Todos sabemos que en nuestros distintos países tenemos mucha variabilidad clínica, pero no solo de un país al otro, sino también en el mismo país, según las condiciones en las que estamos trabajando. La variabilidad clínica es enorme, y más en este tipo de enfermedades funcionales, en las que el arsenal diagnóstico y terapéutico también es muy grande. Pero ¿qué es lo que pretendemos lograr con la guía de práctica clínica? Permitimos lograr la idoneidad, y la idoneidad es la utilización adecuada del mejor procedimiento diagnóstico y terapéutico para esa enfermedad. ¿Qué es lo que se pretende también? Es desarrollar un estándar, es decir, algo que nos diga, esto sería lo más correcto para esta enfermedad, entonces yo debería acercar mi práctica clínica a ese estándar para saber entonces que estoy en criterios de buena praxis. Y lo que deberíamos también es eliminar la incertidumbre en torno a los resultados clínicos, ayudar a los profesionales que muchas veces no podemos tener acceso a determinado conocimiento, fundamentalmente para algunas enfermedades más difíciles, y ayuda a evitar también las falsas presunciones respecto al diagnóstico y al tratamiento en distintas condiciones clínicas. Hay distintos tipos, están las basadas en la opinión de expertos, que no tienen una metodología estructurada y puede tener sesgos de selección de los estudios utilizados, pero que también no pierden su validez, ya que los expertos pueden poner mucho de su experiencia para crear estas guías y eso nos puede servir de estándar. Las que son basadas en consensos similares a las anteriores, donde uno no tiene una metodología clara para crear la guía, que pueden tener este sesgo para elegir los estudios, pero que se consensa y se dice, bueno, se hace un consenso y se dice, bueno, esto va a sustentar las recomendaciones, y los expertos dicen, de todo esto, esto es lo más importante para poner en la guía. Y finalmente, las que tienen una metodología más rigurosa, más física, que son las guías basadas en la evidencia. ¿Qué hizo o qué pensó la Organización Mundial de Gastroenterología acerca de la creación de las guías? Y bueno, pensó todo esto, tratar de poner guías que pudieran servir para todas partes del mundo, con lo que eso implica, porque debido a esta variabilidad clínica es difícil crear algo que pueda servirse para todo. Y es así que se pensó, liderado por el doctor Quigley. Hay una música, probablemente es un teléfono que se prendió. Si quieren sacar ese bolsito. ¿Creen que está? Acá empieza acá. Estaba apagado. Yo estoy sola, así que apaguen. No sé por qué se prendió eso. Josefina, si lo querés, poner por ahí, tratar de apagar.
Es una linda ópera. Sí, es el flauco de Wet, es fantástico. Ya por lo menos sirvió de fondo. Y bueno, entonces, liderado por el profesor Quigley, se trató de hacer una reunión, más que de expertos, que también lo sabía, de gente de todas partes del mundo que trabajara en este tema y que pudiera recoger la información de lo que nosotros verdaderamente hacemos. ¿Por qué esto? Porque ustedes saben que la mayoría de las guías clínicas o cualquier tipo de guía vienen generalmente de los países europeos y los países de Estados Unidos. Y a veces es difícil aplicarlas en nuestro medio. Y además esas guías son creadas sin el conocimiento clínico de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, en esta enfermedad especial, que es una enfermedad que está basada en criterios diagnósticos, es muy importante conocer lo que pasa en todas partes del mundo para poder modificar el IPF. Entonces, lo que se pretendía hacer era evaluar la prevalencia, evaluar el impacto y la gestión clínica en diferentes culturas y sociedades, y proporcionar una visión global del estado actual de los conocimientos e identificar, que esto es muy importante, las oportunidades de investigación futura. También se intentó saber dónde estaban los pozos o los agujeros negros del conocimiento para tratar de estimular fundamentalmente a ustedes, a los jóvenes, a que trabajen en esas líneas, que es donde necesitamos mayor conocimiento en el síndrome congénito. Entonces se hizo una primera reunión de trabajo hace muchos años, allá por el 2007, fines del 2007, en el que se convocó gente de todos los continentes para tratar de lograr este conocimiento. Se le pedía a los representantes que no solo trajeran los trabajos publicados en sus países, sino que también trajeran información que a veces no estaba publicada o que estaba en publicaciones locales que generalmente no tenían fácil acceso y que sí podían tener información importante para la creación de esta guía. Y es por eso que entonces se siguió trabajando sobre manuscritos que se iban modificando. Entonces se crean las guías. Esta es la página de la Organización Mundial de Gastroenterología. Entonces ustedes entran en esa página y van a clicar aquí, que están las guías globales de la organización. Encontramos este listado donde ven que hay muchas guías para la práctica clínica. Estas guías, como ven, hay algunas que dicen con cascadas, luego veremos qué significa con cascadas, y otras que no la tienen. Y cuando ustedes entran aquí, en esta es la guía que vamos a hablar ahora, es la guía de intestino irritable, encuentran esta página, o esta página. Y entonces, lo más importante es que no solamente está en inglés, porque esa es la idea de que puedan leerlo en todos los idiomas, sino que también está por supuesto en español, que nos interesa a nosotros, pero en otros 4 idiomas más, además del inglés y el español. Por lejos, hoy sabemos que la guía más consultada de la WHO es la en español, lo que nos hace pensar que los hispanoparlantes nos interesa mucho tener guías, y por eso es bueno también que hoy hablemos de guías. Entonces, cuando entramos allí, lo primero que encontramos es el nombre de la guía, que creo que es muy importante, porque lo que piensa la WHO es que hay que tener una perspectiva mundial, es decir, que tenemos que saber conocer de cada rincón del mundo si esa guía puede ser aplicada y conocer primero los datos que tenemos para después decir si esa guía puede aplicarse en todas las regiones. Entonces la idea es que trabajando juntos, un grupo de gente que siguió adelante después de esas reuniones, es saber si uno parado en cualquier lugar del mundo, leyendo la guía, la puede aplicar. Y entonces lo primero que se trabajó es en la definición. Y ustedes saben que hay muchos criterios para definir la síndrome de intestino irritable, y es así que se pensó si teníamos que seguir un criterio, los criterios de Manning, los criterios de Roma, cuál era el más adecuado, pero se intentó hacer una definición más general. Entonces en la definición ven que hay algunas palabras que están en otro color, porque lo que se insistió es que todavía debemos de llamar a la síndrome de intestino irritable como una enfermedad funcional, que fundamentalmente está basada en el dolor, un dolor que se acompaña a la defecación o acompaña a un cambio en el hábito intestinal. Y es frecuente que se acompañe de distensión abdominal y de alteraciones de la defecación. Pero ven que en esta definición no hay ni días, ni horas, ni semanas, ni tanto por mes, porque lo que se trató es hacer una definición más global. ¿Por qué? Porque cuando todos nosotros llevamos la información a la reunión, lo que se vio
es que la mayoría de los médicos clínicos en su práctica diaria no usan el Roma 2 ni Roma 3. Es en el interrogatorio del paciente que se logra tener la idea de que ese paciente tiene un síndrome de intestino irritable, independientemente si cumple estrictamente con los criterios de Roma, de Manning o todos los que usualmente se utilizan así. Y entonces dijeron, bueno, hay que subclasificarla, debemos dejar solamente síndrome de intestino irritable o realmente, como nos aconseja Roma, debemos subclasificarlas. Y se creyó que sí. O sea que se pusieron los criterios y, justamente como dice Roma, utilizar para la subclasificación basados en el hábito intestinal predominante del paciente y en las formas de la materia. Y lo que más se recomendó es la utilización de esto. Y esto es la escala de Bristol, que debería estar en el consultorio de todos los médicos clínicos, porque esta es la mejor manera de saber cuál es el hábito predominante y la forma de la materia, y esto nos va a permitir dar un paso más y avanzar en la subclasificación del síndrome de intestino irritable. Pero no es la única, y también se toma en cuenta de que podríamos decir que existe un síndrome de intestino irritable con predominio del dolor, con predominio de la alteración de tránsito emocional, a predominio de la distensión abdominal, que podría ser otra forma de clasificarlas, pero bueno, se consideró que podríamos seguir usando estas, que son las de Roma, con predominio de diarrea, predominio de constipación, predominio mixto e inclasificable. Pero también lo que se vio, y algo muy importante, es que el interrogatorio del hábito intestinal había que hacerlo de forma prospectiva, porque generalmente lo que hacemos nosotros es preguntarle al paciente cómo ha movilizado el intestino. Y muchas veces en eso hay mucho sesgo, porque el paciente no recuerda, no se fija, no sabe. Por lo tanto, lo que se recomienda es tratar entre la primera y la segunda consulta, pedirle al paciente que realmente haga un diario de cómo moviliza el intestino, para tener fehacientemente que el paciente ponga más atención en su movilización intestinal y así realmente tener más claro este concepto. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, se tomaron en cuenta algunas otras cosas, algunos otros datos que llegaban a esa reunión y a esa guía que se estaba creando. Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros aportamos, pero que nos pareció interesante. Hicimos una encuesta callejera el Día de la Salud Digestiva en el año 2008, donde pusimos una carpa en el centro de Montevideo. Allí pasaban la gente que pasaba a trabajar o por cualquier otro motivo. Y fueron 500 personas encuestadas en las que se hizo una encuesta alimentaria, una encuesta de hábito intestinal y se hizo peso y talla. Y lo que se vio es que cuando se le preguntaba al paciente cómo se consideraba, si consideraba que movilizaba normal, que era constipado o que tenía diarrea, el 20% de los encuestados, que no es una cifra menor, consideraba que era constipado. Pero cuando a esos pacientes se les aplicaron los criterios para constipación, criterios de Roma, solamente 37% de ese 20% realmente eran constipados. Por lo tanto, a veces uno se deja guiar por lo que el paciente le dice, y en realidad no hay una constipación, sino hay una idea del paciente de que es constipado y no lo es. Entonces, otro de los temas importantes que la guía tuvo en cuenta es saber si todavía debemos seguir llamando a la enfermedad al síndrome de intestino irritable como una enfermedad funcional. Y bueno, se sabe que en realidad, por ahora, ustedes vieron la definición, que debemos decir todavía que es funcional, pero se está avanzando mucho en el estudio de la fisiopatología, y entonces se trató de buscar cuál era la evidencia que podía sustentar algún cambio en que esto se trate de una enfermedad orgánica o que tenga un sustrato orgánico. Y es así entonces que se vio que hay evidencia que sustenta que existe un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, es decir, después de una infección aguda quedan síntomas de intestino irritable, que hacen pensar que ese proceso inflamatorio que existe después de, o que existió en la infección, puede generar esos síntomas, igual que en la enfermedad inflamatoria o en la enfermedad celíaca, y también evidencia de la diverticulosis en el adulto mayor, de un proceso inflamatorio crónico que no es evidenciado claramente desde el punto de vista macroscópico, pero que puede generar esta sintomatología, y estas son las evidencias más claras que podría existir un sustrato orgánico en el síndrome intestinal irritable. En cuanto a la prevalencia, se trató de buscar
los estudios que estaban publicados, pero también se trató de respetar a todo lo que no estaba publicado y se lo tuvo en cuenta, pero para crear este mapa se tuvieron en cuenta los que estaban publicados. Y veamos que hay unas diferencias enormes. Nosotros tenemos acá Irán con 3,4%, pero Brasil, acá en nuestro continente, 24,7%. Y esto es enorme, entonces uno pensaría, ¿es realmente tan distinto el síndrome de intestino irritable en todas partes del mundo? ¿Esto está reflejando que hay claras diferencias en esta enfermedad? Y bueno, entonces se trató de ir un poquito más y ver cuáles podrían ser o cuáles podían justificar estas diferencias en el síndrome de intestino irritable. Y lo primero que se vio es fundamentalmente que la metodología de estos estudios era completamente distinta, por lo tanto eso podría dar un sesgo y pasar de países donde tengamos un síndrome de intestino irritable muy bajo y otros muy altos, pero fundamentalmente lo que se vio es que, como esta es una enfermedad que la basamos en criterios diagnósticos clínicos, el hecho de utilizar distintos criterios va a sesgar sin duda las diferencias en la prevalencia. Entonces se vio que los que utilizaban criterios de Manning tenían distinta prevalencia que los que utilizaban criterios de Roma 2 o Roma 3, y se vio y se trajo algunos importantes datos, por ejemplo acá hay estudios de Nicaragua, estudios de México, en el que a la misma población se le aplicaron los criterios de Roma 2 y Roma 3, y fíjense las diferencias. Cuando se hizo Roma 2 había un 13,2% de pacientes con síndrome de intestino irritable, y esa misma población los interrogaron con Roma 3 y miren cómo bajó. Por lo tanto, o si usamos Roma 3 van a quedar un montón de pacientes con intestino irritable fuera del diagnóstico de intestino irritable, y cuando usamos Roma 2 pensamos, ¿realmente estamos incluyendo a todos o estamos sobrediagnosticando el intestino irritable? Lo mismo pasó en México, eso es un trabajo del doctor Schmutz y del doctor López Colombo, que se dedican muchísimo a este tema, y pasó de 26 a 4. En Corea lo que vemos es que cuando se hizo con Roma 2 predominaban en ambos sexos, y a la misma población se le aplicó el Roma 3 y predominaban mujeres. Entonces ese es el problema que tiene cuando tenemos una enfermedad cuyo diagnóstico está basado en criterios clínicos, que tenemos que usar un criterio y ponernos de acuerdo, porque eso mejoraría mucho de lo que estamos hablando. También la selección de pacientes es muy importante, porque en algunos trabajos era población hospitalaria, en otros era población general, y eso cambia mucho los pacientes que consultan en el hospital y la población general, y puede dar un sesgo también en la prevalencia. También el acceso a los servicios de salud, porque ustedes saben que las mujeres somos más preocupadas por nuestra salud y por lo tanto consultamos más al médico. Entonces, si hacemos una población hospitalaria, vamos a tener más predominio de mujeres y eso puede sesgar las poblaciones. Y también en algunos países el acceso a que las mujeres lleguen a los servicios de salud va a estar vetado por su esposo, y no todas van a tener el acceso a servicios de salud, por lo tanto también eso podría dar el sesgo. Y eso también se habla de cuestiones culturales, además de cuestiones, hoy hablaba Salvador, de las diferencias que pueden existir en nuestras poblaciones, por ejemplo, indígenas, y existen algunos trabajos en Latinoamérica donde se ha trabajado el síndrome de intestino irritable con distintas prevalencias en distintas